En 1990, una joven del pequeño pueblo costero de Puerto Bruma, en la costa cantábrica, desapareció sin dejar rastro, dejando a sus padres sumidos en la incertidumbre durante 22 años. Pero tras todo ese tiempo, su padre, hojeando un antiguo álbum escolar, encontró algo que lo cambiaría todo. La niebla, llegada del mar Cantábrico, envolvía como cada mañana el pueblo con su manto húmedo. Tomás Ibáñez, de pie ante la ventana del cuarto de su hija, observaba cómo la bruma se arremolinaba en torno al viejo faro de la bahía. La belleza serena de aquel lugar, con sus acantilados escarpados y bosques tupidos, siempre le había reconfortado. Hasta aquel día, hace ya más de 2 décadas, en que su hija desapareció. Tomás se apartó del cristal. Su mirada recorrió la habitación intacta, tal y como Ana la había dejado aquel día de primavera de 1990, apenas unas semanas después de terminar el instituto. Los pósteres seguían colgados en las paredes. El escritorio estaba perfectamente ordenado, con libros y cuadernos aún colocados como si ella fuera a volver en cualquier momento. El armario seguía lleno de ropa que nadie había tocado en más de 20 años. «Es hora», murmuró para sí, recordando la conversación con su esposa Carmen la noche anterior. Al fin habían decidido que, después de tanto tiempo, debían aceptar que Ana no volvería. Aquella mañana era el momento en que, por fin, se disponían a recoger sus cosas, donar lo que pudiera servir a niños necesitados y guardar el resto en el desván. Tomás abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, levantando con ello una nube de polvo. Estornudó, se frotó los ojos y se acercó al armario, comenzando a sacar la ropa de su hija. Cada prenda despertaba un recuerdo: su jersey azul favorito, el vestido del baile de fin de curso, los vaqueros desgastados que ella misma remendaba con tanto esmero. Trabajaba con meticulosidad, clasificando todo en cajas, una para donar, otra para guardar, otra para recuerdos. Cuando llegó a los materiales escolares, dudó. Aquellos objetos simbolizaban los sueños de Ana, su futuro truncado. Había sido aceptada en la Universidad del Norte para estudiar biología marina. Al separar los libros de texto y los cuadernos, encontró un álbum que no reconoció de inmediato. Era el álbum escolar de Ana. Sorprendentemente, se dio cuenta de que nunca antes lo había abierto. En aquellos días terribles tras su desaparición, ni él ni Carmen podían soportar la idea de ver el rostro sonriente de su hija, retratada junto a compañeros que, a diferencia de ella, siguieron con sus vidas. Tomás se sentó en el borde de la cama y abrió el álbum. Su peso en las manos parecía significativo, como si contuviera una parte inexplorada de la vida de su hija. Fue pasando las páginas brillantes hasta llegar a su retrato de fin de curso. Su sonrisa, tan luminosa y llena de esperanza, le atravesó el pecho con el dolor familiar. 22 años, susurró, pasando el dedo sobre su rostro. Tengo que aprender a recordarte sin que duela tanto, cariño. Su mirada se desplazó hacia la foto junto a ella, su mejor amiga, Alba Delgado. El rostro de Alba le trajo recuerdos de aquellas noches de pijama, de las cenas compartidas, de las risas y confidencias. Tomás se dio cuenta de que hacía años que no sabía nada de Alba. Tras la desaparición de Ana, solía venir a casa durante unos meses, pero luego las visitas cesaron. Movido por la curiosidad, Tomás pasó las páginas hasta llegar a la sección de perfiles individuales de los alumnos. Cada uno tenía una pequeña biografía y una frase personal. Encontró la de Ana y leyó sus palabras, escritas cuando toda su vida estaba por delante. Gracias, mamá y papá, por creer siempre en mí. A mis profesores, por exigirme lo mejor. Y a mi mejor amiga Alba, no olvides devolverme el jardín secreto. Vieja bruja, te quiero para siempre. Tomás sonrió con amargura. Aquella broma cariñosa era tan propia de su amistad. Pasó la página y encontró el perfil de Alba, que hablaba de sus sueños,
su determinación y su carácter luchador. El pensamiento de Ana mencionando el jardín secreto volvió a su mente. Era su libro favorito desde niña. Le encantaba coleccionar distintas ediciones. ¿Alba se lo devolvió alguna vez? Tomás no recordaba haberlo visto entre las pertenencias de su hija. Llevado por la inquietud, empezó a buscar entre las cajas de libros. La habitación le hacía llorar los ojos por el polvo acumulado, así que trasladó las cajas al salón, donde el aire era más limpio. En la mesa de centro y el suelo desplegó los libros, novelas de aventuras, manuales de ciencias naturales, revistas sobre fauna marina. Pero la edición ilustrada de El Jardín Secreto no aparecía por ningún lado. Se preguntó si, después de tantos años, Alba aún conservaría el libro. Al revisar la contraportada del álbum, encontró una sección con datos de contacto de los alumnos. Alba había escrito su número de teléfono con una nota. «Llama cuando quieras, Cojín». Tomás marcó, sin mucha esperanza de que el número aún funcionara. Como era de esperar, la operadora le informó que ya no estaba en servicio. En ese momento, la puerta principal se abrió y Carmen entró con bolsas de la compra. Se quedó inmóvil al ver los libros y revistas esparcidos por el salón. «Tomás, ¿qué es todo esto?». Su voz sonó tensa, sorprendida y algo más profundo, herida. «Estaba revisando las cosas de Ana como habíamos planeado», explicó él, levantándose. El rostro de Carmen se endureció. Habíamos quedado en recoger y guardar sus cosas, no en desparramarlas por la casa. Pensé que por fin estábamos avanzando, no retrocediendo. No estoy retrocediendo, Carmen. Encontré su álbum escolar y estaba buscando algo que me llamó la atención. ¿Y si fuera importante? Ella dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina, con movimientos tensos. ¿Un libro? ¿Eso es lo que te parece importante después de 22 años? Las cosas de Ana solo acumulan polvo. No merece la pena molestar a Alba por eso. Seguramente ni se acuerda ya. ¿Sabe siquiera dónde está ahora? Alba, repitió Tomás, cambiando de tema con cautela. Number, ¿tú sí? La veo de vez en cuando por el pueblo. Vive en una residencia ahora, respondió Carmen, empezando a guardar la compra. Pensé en pasar a verla, dijo Tomás con suavidad. No solo por el libro. Hace tanto que no hablamos con ella. Era casi como de la familia. Carmen se detuvo, se volvió hacia él. Tomás, hoy no estoy preparada para eso. No tengo nada contra Alba, pero no quiero verla. Ayer acordamos dejar atrás la esperanza. Ir a verla hoy es lo contrario de eso, dijo señalando el caos del salón. Yo me quedaré y terminaré de organizar todo para el desván, como habíamos dicho. Si decides ir, es tu elección. Tomás asintió entendiendo su resistencia. Fue un impulso espontáneo. Iré solo. Ella le dio indicaciones de dónde solía encontrarse la residencia de Alba, pero le advirtió. No la presiones, Tomás. La desaparición de Ana también debió afectarle mucho. Eran como hermanas. Tomás cogió el álbum, el móvil, la cartera y las llaves del coche. Antes de salir, miró hacia donde Carmen ya había empezado a guardar cuidadosamente los libros de Ana en cajas. Sintió un leve pinchazo de culpa por dejarle esa tarea en solitario, pero algo en su interior lo empujaba hacia Alba, hacia preguntas que ni siquiera sabía formular aún. Cerró la puerta tras de sí y salió a la mañana brumosa de Puerto Bruma, sujetando el álbum contra el pecho como si fuese una brújula. Condujo por las serpenteantes carreteras costeras del pueblo, siguiendo las indicaciones de Carmen hasta la residencia donde, según ella, vivía ahora Alba Delgado. El trayecto duró unos 20 minutos, alejándolo del centro urbano hasta un barrio modesto, con varios bloques de viviendas dispersos entre pinos y jardines desordenados. Aparcó el coche y miró a su alrededor, intentando deducir cuál sería el edificio correcto. Vio a un hombre limpiando los cristales de su ventana en la planta baja y se acercó. «Disculpe, ¿sabe dónde vive Alba Delgado?».
El hombre señaló un edificio azul con persianas blancas al fondo del complejo. La habitación 9, ahí la encontrará. Buena mujer, muy maja. Tomás le agradeció con un gesto y se dirigió al bloque señalado. El edificio era sencillo pero cuidado, con una planta en la entrada que añadía un toque hogareño. Subió al segundo piso, respiró hondo y llamó a la puerta número 9. Unos segundos después, se abrió. Una mujer de unos 45 años se asomó. Su cabello claro tenía mechones plateados y las líneas de la edad suavemente marcaban su rostro. Miró a Tomás con educada perplejidad sin reconocerlo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Tomás comprendió de pronto que ninguno de los dos se reconocía al instante. La última vez que se vieron, Alba era una adolescente y él un hombre más joven, aún con fuerza en el porte y menos peso en los hombros. Alba, soy Tomás Ibáñez, el padre de Ana. Sus ojos se agrandaron de golpe. En ellos surgió una oleada de emociones: sorpresa, tristeza, calidez. Tomás, Dios mío, por favor, pase. Retrocedió, dejando la puerta abierta de par en par. Tomás entró en un espacio compacto pero acogedor, decorado con detalles personales, fotografías, plantas pequeñas y cojines de colores vivos. Siéntate, por favor. ¿Quieres un café? Un café estaría bien, gracias, respondió Tomás, acomodándose en el pequeño comedor. Mientras Alba preparaba la cafetera, Tomás observó cómo se movía con cierta cautela, como si necesitara tiempo para asimilar la inesperada visita. Cuando le sirvió la taza, se sentó frente a él, con las manos en el regazo. ¿Qué te ha traído hasta aquí después de tantos años? Tomás sacó el álbum que llevaba con él y lo colocó sobre la mesa. Hoy, mientras recogía la habitación de Ana, encontré esto. Me di cuenta de que nunca lo había abierto. Los ojos de Alba se posaron en el álbum. Lo tocó con la yema de los dedos con una expresión que mezclaba nostalgia y reverencia. Lo recuerdo perfectamente, dijo en voz baja. Tomás lo abrió por la página del perfil de Ana y señaló la nota sobre el libro. Me llamó la atención que mencionara el jardín secreto. ¿Llegaste a devolvérselo? Alba esbozó una sonrisa triste. Number, nunca lo hice. Era una cría muy despistada y Ana lo sabía. Siempre me lo recordaba bromeando. Se levantó, se agachó junto a la cama y sacó una caja de plástico. Rebuscó unos instantes y sacó un ejemplar envejecido del libro con ilustraciones antiguas y el lomo gastado. Aquí está. Lo he conservado todos estos años. Nunca fui capaz de devolverlo. Después de que desapareciera, no podía desprenderme de él. Es lo último que me queda de ella. Lo tengo como un tesoro. Alba lo sostuvo con cuidado, como si fuera frágil como el cristal. ¿Te importaría si me lo quedo? Para mí significa mucho. Tomás asintió con comprensión total. Claro que puedes quedártelo. Tomó el libro cuando ella se lo ofreció y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero las ilustraciones seguían vivas. Al hojearlo, se detuvo en una que había sido usada como marcador, una página arrancada de una revista juvenil. Tomás la desplegó. Era una sesión fotográfica con jóvenes modelos. Le llamó la atención un chico de estilo llamativo. Había algo familiar en su rostro. ¿Quién es él?, preguntó señalando la imagen. Alba se inclinó para ver mejor. Es Jacobo Muriel. Iba con nosotras al instituto. Tomás buscó en el álbum y encontró su foto junto a Ana. Lo recordó entonces. Era uno de los más carismáticos del curso, con talento para la moda. Alba confirmó. Sigue saliendo en alguna que otra revista. Ahora tiene su propia marca de ropa. Tomás levantó la vista intrigado. ¿Sabes? Carmen mencionó una vez que tú habías salido con él por entonces. El rostro de Alba cambió bruscamente. Eso no es cierto. Nunca tuve nada con Jacobo. De hecho, nunca me cayó bien. Era Ana quien estuvo más cerca de él en un momento dado. Eso sorprendió a Tomás.
Ni Carmen ni Ana le habían mencionado jamás nada sobre Jacobo. Fue en segundo de bachillerato, más o menos un año antes de graduarnos, explicó Alba. A Jacobo le gustaba Ana durante un tiempo, pero aquello se desvaneció rápido. En cuanto entendimos quién era en realidad, ambas nos alejamos de él. Ana no volvió a hablar de él. Alba se quedó en silencio unos segundos, como si recordara algo. Aunque ahora que lo pienso, sí les vi hablando a solas algunas veces en clase. Me pareció raro, porque nosotras habíamos decidido que era mejor no tener trato con él. Ana me hizo preguntas extrañas sobre él, cosas como: ¿tú crees que alguien como Jacobo solo necesita ayuda para cambiar? O ¿y si no es tan malo como pensamos? Una vez incluso me pidió que pasáramos por delante de su casa. Quería ver dónde vivía. Me pareció extraño, pero Ana siempre tenía esa fe en la gente. ¿Lo supo la policía durante la investigación?, preguntó Tomás, alerta. Sí, se lo conté. Interrogaron a toda nuestra clase, incluido Jacobo. Pero en aquel momento Ana ya salía con Borja Núñez. Él fue el principal sospechoso, al principio. Tomás asintió. Recuerdo a Borja. Venía a casa a buscarla. También llegamos a sospechar de él, pero tenía una coartada sólida. ¿Sabes qué fue de él?, preguntó Alba. La última vez que supe algo se marchó del pueblo poco después de la desaparición. Quizá no soportó estar bajo sospecha. Tomás volvió a mirar la página de revista que Ana había usado como marcador. ¿Por qué habría utilizado precisamente una imagen de Jacobo? Que ni él ni Carmen supieran de esa cercanía con su hija parecía significativo. Lo comentó con Alba, quien le dijo que esa página era de la revista favorita de Ana. Yo odiaba tanto esa edición, añadió, que ella arrancó la hoja con la cara de Jacobo y la dobló. Me dijo que no se le ocurría mejor uso que usarla como marcapáginas. Tomás reflexionó un momento y luego asintió. ¿Sabes dónde vive Jacobo ahora? Alba sacó su móvil y buscó entre sus mensajes. La semana pasada tuvimos una reunión de antiguos alumnos en casa de Jacobo. Yo no fui, pero compartieron su dirección en el grupo de WhatsApp. Le mostró el mensaje a Tomás. ¿Podrías enviarme esa dirección?, pidió él, sacando su teléfono. Intercambiaron números y Alba le reenvió los datos. ¿Crees que Jacobo puede estar implicado de alguna forma?, preguntó Alba, insegura. No lo sé, admitió Tomás. Pero quiero que la policía sepa que hubo algo entre ellos, aunque fuera algo breve. Que ni Carmen ni yo supiéramos nada me da que pensar. Cuando Ana salía con Borja, todo era transparente. Esto no lo fue. Tomás se levantó agradeciendo a Alba su tiempo y la información. Al salir, ella le tomó la mano. Por favor, dale recuerdos a Carmen, dijo. Y gracias por dejarme conservar el libro. Significa mucho para mí. Tomás asintió, el álbum bajo el brazo, y salió a la luz del día. Su mente hervía con nuevas preguntas sobre la vida de su hija y lo que quizás nunca supieron. Tomás se sentó en el coche. El álbum reposaba en el asiento del copiloto. Su mente no paraba de girar en torno a todo lo que Alba le había contado. Descubrir que Ana había tenido algún tipo de relación, por breve que fuese, con Jacobo Muriel no le inquietaba por el joven en sí, sino por el hecho de que ni él ni Carmen lo supieron nunca. Sacó su móvil y marcó el número del inspector Rubén Castaño, quien había llevado el caso de Ana durante años. Aunque sabía que Rubén estaba jubilado, seguía viviendo en el pueblo. La llamada fue directa al buzón de voz, lo que no sorprendía siendo domingo. Tomás bajó el teléfono, miró de nuevo la dirección que Alba le había enviado y, durante unos segundos, dudó. Sabía que debía volver a casa con Carmen. Había prometido que cerrarían juntos esa etapa, que dejarían atrás los fantasmas. Pero algo en las palabras de Alba, en aquella imagen de Jacobo usada como marcador, le impedía dejarlo estar. Solo pasaré por delante, murmuró, arrancando el coche. Solo quiero ver dónde vive. 20 minutos después,
Tomás entraba en una zona residencial mucho más acomodada que la suya. Casas amplias, jardines perfectamente cuidados, coches nuevos en los garajes. No se parecía en nada al modesto hogar donde él y Carmen criaron a Ana. Encontró el número que buscaba: un chalet de 2 plantas, con una entrada circular y un jardín impecable. El tamaño del terreno ya decía mucho sobre el éxito que Jacobo había alcanzado tras dejar el instituto. Aparcó al otro lado de la calle y observó en silencio. Las puertas del jardín estaban abiertas. Mientras miraba, un hombre salió por la puerta principal acompañado de una mujer. Aunque habían pasado más de 20 años, Tomás reconoció la versión adulta del chico que había visto en el álbum. Jacobo Muriel, ahora cerca de los 45, seguía siendo atractivo y se movía con la seguridad de quien está acostumbrado al éxito. Jacobo acompañó a la mujer hasta su coche, le dio un beso en la mejilla y se despidió con una sonrisa. Cuando se dio la vuelta para volver al interior, su mirada se deslizó por la calle y se detuvo en el coche de Tomás. Solo entonces Tomás recordó que su coche no tenía lunas tintadas. Estaba completamente expuesto. La expresión de Jacobo cambió. Su postura se volvió rígida, a la defensiva. Tomás entendió que ya no había forma de ocultarse. Apagó el motor, bajó del coche y se acercó a la entrada con las manos a la vista. «¡Buenos días!», llamó, intentando sonar natural. «¿Jacobo Muriel?». La mirada de Jacobo no suavizó. «¿Quién es usted y por qué está espiando mi casa?». Su tono fue seco, abiertamente hostil. «¿Es periodista?». «Un reportero». «Lo siento, no era mi intención molestar», dijo Tomás deteniéndose a una distancia prudente. «Me llamo Tomás Ibáñez. Soy el padre de Ana Ibáñez. Estuvo en tu clase. Desapareció hace 22 años». El rostro de Jacobo se endureció aún más. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué quiere de mí?». La frialdad de su respuesta desconcertó a Tomás. Aún así, mantuvo la calma. «Me han dicho que hubo cierta cercanía entre tú y mi hija. Solo estoy buscando respuestas». «¿Quién le ha dicho eso?». «Alba Delgado». Jacobo resopló con desdén. «Alba ni siquiera vino a la reunión de antiguos alumnos. No tiene idea de nada». «No vengo a hacer acusaciones. Solo quiero saber si es cierto que tú y Ana tuvisteis algún tipo de relación, por breve que fuera. Llevamos 22 años sin saber qué le ocurrió». Jacobo frunció el ceño y cruzó los brazos. «Nunca fui su novio, ni estuve enamorado de ella. Ya se lo dije a la policía en su momento, y no me gusta que ahora vuelvan con lo mismo». El rechazo tajante de Jacobo desconcertó a Tomás aún más. Aquella agresividad no parecía proporcional a lo que, en teoría, era una relación sin importancia. «Yo no he dicho que fueras su novio. Solo me dijeron que hablabais en clase, que quizás tuvisteis algo, nada más. Si alguna vez hablé con ella fue para pedirle apuntes o dinero para la cafetería. Siempre devolvía lo que pedía. No hubo más. Lo aclaré en su momento». Pese a sus palabras despectivas, Tomás notó cómo el lenguaje corporal de Jacobo se tensaba. Se movía de un pie a otro, escaneando el entorno como si temiera ser observado. «No entiendo por qué viene ahora con esto», continuó Jacobo. «Tengo una reputación que cuidar. No quiero que un desconocido merodee por mi casa y la gente empiece a hablar». Antes de que Tomás pudiera responder, Jacobo se giró bruscamente hacia la puerta. «Será mejor que se vaya», dijo sin volverse. «No tengo nada más que decir sobre Ana». Tomás quedó paralizado por la brusquedad. La reacción de Jacobo parecía desmesurada frente a unas simples preguntas. ¿Por qué un empresario de éxito reaccionaría con tanta hostilidad por una amistad escolar de hace más de 2 décadas? Cuando Jacobo desapareció en el interior de su casa, Tomás regresó lentamente al coche. Sus manos temblaban mientras sujetaba el volante. Se sintió ridículo, hasta avergonzado por haber ido hasta allí. Carmen tenía razón. Había prometido dejar atrás el pasado, no revolver en él. ¿En qué estaba pensando?, se reprochó en voz baja.
Le prometí a Carmen cerrar esta etapa, no abrir viejas heridas. Puso en marcha el coche, pero antes de marcharse, echó una última mirada a la casa de Jacobo. Si Carmen descubría que había ido allí, en vez de quedarse a ayudarla con las pertenencias de Ana, sin duda se sentiría dolida, incluso traicionada. Pero el instinto de Tomás le decía que algo no encajaba. La reacción de Jacobo había sido demasiado intensa, casi ansiosa. ¿Era solo sorpresa? ¿O había algo más? Sacudió la cabeza, obligándose a prestar atención a la carretera. Había prometido avanzar. Era momento de cumplirlo y dejar de perseguir espectros. Conduciendo de regreso hacia el pueblo, Tomás no podía dejar de pensar en el encuentro con Jacobo Muriel. La hostilidad con la que había reaccionado no era la respuesta normal de alguien sorprendido por una visita. Era algo más, algo que vibraba por debajo de la superficie como una alarma mal disimulada. A pesar de su promesa a Carmen y de sus propios esfuerzos por dejar el pasado atrás, el presentimiento no le abandonaba. Casi sin pensarlo, desvió el coche en dirección al tanatorio de Puerto Bruma. Si de verdad iban a cerrar este capítulo de su vida, tal vez había llegado el momento de pensar en una despedida formal para Ana, aunque no tuvieran un cuerpo que enterrar. El tanatorio estaba en silencio cuando entró. Una mujer de rostro amable le atendió en recepción y tras escuchar el motivo de su visita, le entregó algunos folletos con opciones para servicios conmemorativos y esparcimiento de cenizas. Tomás le dio las gracias, salió con los papeles bajo el brazo y mientras abría la puerta del coche, un movimiento al otro lado de la calle captó su atención. Jacobo Muriel salía de una tienda de bricolaje. Llevaba una pala y una pequeña caja de madera. El corazón de Tomás se detuvo un instante. Observó, sin moverse, mientras Jacobo colocaba los objetos en el maletero de su coche. Acto seguido, entró en una floristería justo al lado. Minutos después salió con un ramo de jacintos blancos. El mismo tipo de flor que Ana adoraba. El tipo de flor que solía poner en su mesita de noche cuando era niña. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía ser una coincidencia. Los jacintos blancos eran flores comunes, no tenían por qué tener un significado oculto, pero combinados con la pala, la caja y la actitud defensiva de Jacobo, todo tomaba otro cariz. Cuando Jacobo subió a su coche y arrancó, Tomás se metió de nuevo en el suyo y sin pensarlo demasiado, comenzó a seguirlo. Condujeron por el pueblo, luego hacia la costa, tomando una carretera secundaria que conducía al acantilado del Mirador del Viento, un lugar conocido por sus vistas espectaculares y por las pocas casas rurales diseminadas por las laderas. Tomás mantuvo una distancia prudente. Vio cómo Jacobo se desviaba hacia un camino privado que conducía a una casita junto al borde del acantilado. Tomás pasó de largo y aparcó más adelante, donde unos árboles le ofrecían cobertura. Observó cómo Jacobo entraba en la casita. Pocos minutos después, salió con una garrafa de agua, la colocó en una carretilla junto a la pala, la caja y el ramo de flores y empezó a caminar por un sendero que se internaba entre matorrales. Cuando estuvo lo bastante lejos, Tomás salió del coche y descendió por la ladera, manteniéndose oculto tras los arbustos. El camino llevaba a un saliente del terreno con una vista impresionante del mar. A través de las ramas, Tomás vio cómo Jacobo miraba a su alrededor con cautela antes de comenzar a cavar. La tierra parecía no haber sido removida en mucho tiempo, lo que indicaba que no se trataba de una tumba previa. Cuando logró abrir un hueco de unos 50 centímetros de profundidad, dejó la pala a un lado y se arrodilló. Abrió la caja de madera y, aunque Tomás no podía ver el contenido, la expresión del rostro de Jacobo era intensa, como si lo que tenía entre manos tuviera un peso emocional profundo. Jacobo empezó a pasar hojas de papel entre sus dedos. Sus labios se movían, murmurando algo que Tomás no podía oír. Luego, de repente, una ráfaga de viento arrancó algunas de las hojas de la caja y las esparció por el aire. Jacobo maldijo, cerró la caja con prisa
y se lanzó a recoger los papeles esparcidos. Recuperó todos los documentos, metió la caja en el agujero, colocó el ramo de jacintos blancos encima y comenzó a cubrirla de nuevo con tierra. Trabajó con esmero, apisonando la tierra y rociándola con agua de la garrafa. Cuando terminó, se quedó de pie sobre la tierra húmeda durante unos segundos. Y entonces, Tomás escuchó claramente, por encima del murmullo del mar: «Ahora ya puedes guardar estos recuerdos, Ana». El nombre fue como una puñalada. Tomás se sobresaltó. Su pie resbaló en la grava suelta y tuvo que sujetarse a un tronco para no caer. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza. Jacobo alzó la cabeza de golpe, escaneando los alrededores. «¿Hola?», llamó, su voz afilada por la sospecha. «¿Hay alguien ahí?». Tomás no se movió, ni respiró. Jacobo cogió la pala y dio unos pasos hacia los arbustos. Se detuvo, escuchó, dio otro paso más. Tomás se encogió tras un árbol rogando no ser descubierto. Finalmente, Jacobo murmuró: «Habrá sido el viento», y se alejó, no sin lanzar una última mirada inquieta al bosque. Recogió sus cosas, dio un rodeo a la zona como quien comprueba que no lo siguen, y regresó a la casita. Cuando finalmente se fue, Tomás esperó 100 segundos completos antes de moverse. Luego salió de su escondite y avanzó, tembloroso pero decidido, hacia el lugar donde Jacobo había enterrado la caja. Necesitaba saber qué había dentro. Necesitaba entender por qué había dicho el nombre de su hija. Tomás encontró la pala apoyada contra la pared de la casita. La cogió y regresó al lugar recién cubierto de tierra. Sus manos temblaban, pero no por el esfuerzo, sino por el vértigo de lo que estaba a punto de hacer. Comenzó a cavar. La tierra aún húmeda cedía con facilidad. Tras unos minutos, desenterró el ramo de jacintos blancos que aún desprendía su delicado aroma. Lo apartó con cuidado y continuó hasta que su pala golpeó contra la madera. Apenas había empezado a despejar la caja cuando una voz a su espalda heló su sangre. Sabía que había alguien allí, lo sabía. Tomás se giró con brusquedad. Jacobo estaba a unos metros de él, los ojos encendidos de furia y algo peor, triunfo. Su respiración era agitada, su cuerpo rígido como si estuviera a punto de saltar. «No deberías haber vuelto», dijo con voz baja, acercándose lentamente. «Vi tu coche, viejo. Estaba aparcado en la colina. Volví por el bosque. ¿Qué haces?». Tomás apretó la pala con fuerza. No solo como herramienta, sino como posible defensa. «Te oí decir el nombre de mi hija», replicó. «Quiero saber qué has enterrado aquí. ¿Qué tiene que ver Ana en todo esto?». Jacobo frunció el ceño, la rabia deformando su rostro. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No tienes derecho a estar aquí». Tomás giró la cabeza hacia la caja. «Voy a abrirla. Voy a averiguar qué hay dentro». «¡Ni se te ocurra!», gritó Jacobo, y de repente sacó una pistola. «Suelta la pala». Tomás levantó las manos lentamente, sin dejar de mirar a los ojos del hombre que tenía delante. Jacobo dio un paso más. «No quiero hacerte daño, pero si tengo que hacerlo, lo haré. Nadie puede saber lo que hay ahí». Tomás, con un movimiento rápido, tiró la pala a un lado, pero al mismo tiempo sacó su móvil con la otra mano. «Voy a llamar a la policía. Estoy a un solo clic de avisarles. No puedes detener esto». Jacobo se lanzó hacia él. De un manotazo le arrebató el móvil, que salió disparado y rodó hacia el borde del acantilado. Tomás gritó y se abalanzó para recuperarlo. Sus dedos lo atraparon justo antes de que cayera. Sin dudarlo, pulsó la función de emergencia. Sabía que eso enviaría una señal directa con su ubicación. «¡Detente, Jacobo!», gritó retrocediendo. «La policía ya viene. Solo tienes que decir la verdad. Ana está muerta. Nada va a cambiar eso. Ocultarlo no sirve de nada». «Tú no entiendes nada», vociferó Jacobo, el rostro rojo de tensión. «Tengo una vida, una empresa, una reputación.
No puedo perderlo todo por algo que pasó hace 20 años. ¿Mataste a mi hija?, dijo Tomás con la voz rota pero firme. Si la amabas, ¿por qué la dañaste? Era mi única hija. La expresión de Jacobo se quebró un instante. Bajó un poco el arma. Su voz fue un susurro ronco. Nunca supe lo que sentía por ella. Ana tenía esa forma de mirarme. Volvía una y otra vez. No podía dejar de pensar en ella. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando desapareció?», exigió Tomás. «¿Por qué enterraste esto aquí como si fuera una tumba?». «Porque me traicionó», escupió Jacobo, y sus ojos se nublaron de rabia. «Me dejó solo. Me dijo que estaba rota por dentro, que yo nunca cambiaría. Y se fue con ese imbécil de Borja. Yo la necesitaba. Pero ella ya no me quería». De repente, se lanzó sobre Tomás con la fuerza de un hombre desesperado. Lo golpeó con la pala en el costado y lo tumbó al suelo. Luego le sujetó el cuello con ambas manos. Tomás forcejeó, jadeando, sintiendo cómo el aire se le escapaba. Entonces, en la distancia, un sonido familiar rompió el aire. Sirenas. El agarre de Jacobo se aflojó lo justo. Levantó la cabeza con expresión de pánico. Varios coches patrulla subían por la carretera privada. En segundos estaban rodeados. Policías descendían con armas desenfundadas. «Suelta al hombre y levanta las manos», gritó uno. Jacobo soltó a Tomás, que cayó de lado, tosiendo y luchando por respirar. La pala cayó al suelo. Dos agentes se acercaron corriendo, esposaron a Jacobo, leyéndole sus derechos. Tomás se quedó sentado en la tierra, frotándose el cuello, todavía aturdido. Una agente se arrodilló a su lado. «¿Está bien?». «Sí, gracias», logró decir. Mientras se llevaban a Jacobo hacia el coche patrulla, Tomás señaló el pequeño montículo de tierra aún removida. «Ahí, acaba de enterrarlo», dijo el nombre de mi hija, Ana Ibáñez, desaparecida hace 22 años. El rostro del agente se endureció. Otro oficial se acercó. «Ibáñez, recuerdo ese caso. Llamaremos al inspector Duque. Está al mando de los casos sin resolver. Querrá verlo en persona». Tomás asintió. Ya no había vuelta atrás. Mientras los agentes acordonaban la zona, el inspector Duque llegó al cabo de unos minutos. Era un hombre de rostro sereno, con mirada analítica. Se acercó a Tomás, que seguía sentado junto a la tierra removida, aún respirando con dificultad. «Señor Ibáñez, soy el inspector Duque. ¿Puede contarme lo que ha pasado aquí?». Tomás asintió, la voz aún temblorosa pero clara. Le explicó cómo había encontrado el álbum de Ana, cómo se había reunido con Alba Delgado, cómo surgió el nombre de Jacobo Muriel, el encuentro hostil en su casa y finalmente cómo lo siguió hasta ese lugar. Duque escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales mientras Tomás hablaba. «Sé que no debí seguirlo por mi cuenta», dijo Tomás con cierto remordimiento, «pero cuando vi lo que compró, la pala, las flores, esa caja, no pude quedarme sin hacer nada». El inspector asintió con gravedad. «Ha hecho lo correcto al llamar a emergencias. A veces el instinto sabe más que la razón». Se volvió hacia el equipo forense que ya se encontraba excavando con sumo cuidado el punto exacto que Tomás había marcado. Primero encontraron el ramo de jacintos blancos. Bajo él, la caja de madera. El jefe de criminalística la abrió con guantes y, al ver su contenido, lanzó una mirada significativa al inspector Duque. Este se acercó, examinó los documentos, fotografías y objetos en su interior, y su expresión se endureció. Tomás se aproximó, deseando saber qué había allí. El inspector le dirigió una mirada compasiva. Dentro hay cartas, impresiones de mensajes, fotografías, algunas bastante perturbadoras, y una pequeña muñeca de lana, hecha a mano, probablemente en clase de manualidades. Es evidente que estos objetos pertenecieron a su hija. Tomás sintió un nudo cerrarse en su estómago. «¿Qué tipo de fotografías?». Duque hizo una pausa, luego habló con cautela.
Hay imágenes de Ana en situaciones comprometidas. Algunas parecen tomadas sin su consentimiento. En varias de ellas se distingue claramente un entorno rural, muy similar a esta casa. En una incluso aparece maniatada. Tomás desvió la mirada. No quería verlas. No podía. El dolor era demasiado crudo. El inspector Duque continuó examinando los documentos. Varias de las cartas estaban escritas a mano, con una caligrafía que pronto identificaron como la de Jacobo. En una de ellas repetía decenas de veces la misma frase: «Tienes que seguir queriéndome, tienes que seguir queriéndome». En otra, más extensa, confesaba en un tono desesperado que Ana había intentado alejarse, que él no podía permitirlo, que ella le había roto el corazón y que, si no podía tenerla, nadie lo haría. Era una confesión solapada, escrita con una mezcla de rencor y devoción tóxica. En la parte trasera de una fotografía, donde Ana parecía aterrada, Jacobo había escrito: «No tuve otra opción. Iban a encontrarte. Iban a atraparme. Lo siento, Ana. Siempre estarás conmigo, aunque el mundo nunca lo sepa». Duque cerró la caja y se la entregó al jefe de criminalística. «Hay que interrogar a Jacobo de inmediato». Otro agente se acercó con novedades. Habían encontrado, a escasos metros, un terreno con una alteración reciente del suelo. El perro de rastreo había marcado la zona. Al excavar con extremo cuidado, emergieron fragmentos óseos. El equipo forense empezó a trabajar con rapidez, pero sin perder la precisión. Tomás, desde cierta distancia, lo presenciaba todo en un silencio sepulcral. Finalmente, Duque volvió a él. «Señor Ibáñez, hemos encontrado restos humanos. Necesitaremos pruebas de ADN para confirmarlo, pero todo indica que podrían ser los de Ana». Tomás sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer de rodillas, sin fuerzas, mientras las lágrimas brotaban sin contenerse. No era el tipo de final que había esperado. No había salvación. No había milagro. Pero había verdad. Por fin, después de más de 2 décadas, la verdad había salido a la luz. «¿Quiere que avisemos a su esposa?», preguntó Duque con respeto. Tomás tardó en responder. Finalmente asintió. «Sí, también deberían avisar a Alba Delgado. Fue como una hermana para Ana. Merece saberlo». El inspector hizo un gesto a un agente para que se encargara. Luego puso una mano en el hombro de Tomás. «Puede esperar en la comisaría si prefiere no quedarse aquí». Pero Tomás negó con la cabeza. «Number, quiero quedarme. Quiero ver cómo la traen de vuelta. Todo este tiempo hemos vivido esperando respuestas. No me iré ahora». 1 hora más tarde, Carmen llegó en coche acompañada por un agente. Cuando vio a Tomás, corrió hacia él. Se abrazaron sin decir palabra. Luego, Duque les explicó con serenidad lo que habían encontrado. Carmen se llevó las manos a la boca. No gritó. Solo cerró los ojos y apoyó la frente en el hombro de su marido. Poco después llegó Alba. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Se acercó a los Ibáñez y los abrazó, a ambos, sin soltarlos durante largo rato. Luego se aproximó a la zona acordonada. Al ver los huesos emergiendo de la tierra, susurró entre sollozos: «¿Por qué no me lo contaste, Ana? Éramos mejores amigas. Yo habría hecho algo. Te lo juro que habría hecho algo». A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas sobre el océano. Frente a aquel acantilado, donde la tierra guardaba el secreto de Ana desde hacía 22 años, 3 personas permanecían de pie, unidas por el dolor, pero también por la verdad que, al fin, emergía de la oscuridad. Tomás sostuvo la mano de Carmen con fuerza. Miró al mar y susurró, apenas audible: «Ya vuelves a casa, hija mía. Por fin, vuelves a casa». 1 semana después, una pequeña flota de embarcaciones se reunió frente a los acantilados del Mirador del Viento, justo debajo del lugar donde Ana había sido hallada.
Aquel día, contra todo pronóstico, el mar Cantábrico estaba en calma y el cielo completamente despejado, como si la naturaleza hubiera decidido conceder un momento de paz. En la barca principal estaban Tomás y Carmen Ibáñez, junto a Alba Delgado, el inspector Duque, y Rubén Castaño, el antiguo inspector ya jubilado, que había seguido el caso de Ana durante años. Le había conmovido tanto el desenlace que pidió acompañarlos. En las embarcaciones que le seguían se encontraban antiguos compañeros de clase de Ana, algunos profesores y la directora del Instituto de Puerto Bruma. La noticia del arresto de Jacobo Muriel y el hallazgo de los restos de Ana se había esparcido rápidamente por la comunidad. Muchos, incluso tras tanto tiempo, seguían sintiendo aquella desaparición como una herida propia. Tomás se colocó en la proa, sujetando una urna pequeña entre las manos. Él y Carmen habían decidido no enterrar a Ana en el cementerio. No era ahí donde ella pertenecía. Había soñado con el mar desde niña. Quería ser bióloga marina. Su lugar, su verdadero hogar, estaba en el océano. Así lo habían decidido los dos, sin dudarlo. El sacerdote que oficiaba la ceremonia habló con voz pausada, clara, sin necesidad de alzarla. Hoy nos reunimos para despedir a Ana Ibáñez, que nos fue arrebatada hace 22 años, dejando tras de sí un silencio insoportable. Durante todo este tiempo, su ausencia fue un peso que su familia, sus amigos y esta comunidad llevaron consigo. Hoy, devolvemos a Ana al mar, al lugar que amaba. Hoy, dejamos que su espíritu sea libre. Carmen dio un paso al frente, se colocó junto a Tomás y puso una mano sobre su hombro. Ana adoraba el mar, dijo, su voz quebrada por la emoción. Iba a dedicar su vida a estudiarlo, a protegerlo. A veces decía que, si algún día desaparecía, no lloráramos si su alma se quedaba entre las olas. Tomás abrió la urna. Juntos, él y Carmen esparcieron las cenizas al mar. El viento las llevó suavemente hacia el agua, donde se disolvieron en un remolino plateado. Una a una, las embarcaciones que les seguían fueron dejando caer ramos de jacintos blancos al agua, creando un tapiz flotante de flores sobre las olas. Alba se acercó a la borda con manos temblorosas. Sacó de una bolsa una copia gastada y amarilla de El Jardín Secreto, el libro que Ana le había prestado, el que nunca pudo devolver. Lo dejó sobre el agua con cuidado y mientras flotaba susurró: «Adiós, amiga mía. Perdón por no habértelo devuelto nunca». Tras la ceremonia, mientras las barcas regresaban a tierra, el inspector Duque se acercó a los Ibáñez con las últimas novedades. «Jacobo ha confesado», les informó con discreción. «Lo ha contado todo, sin apenas resistencia». Según la declaración de Jacobo Muriel, llevaba años obsesionado con Ana. Su relación había empezado en secreto durante el último curso. Ana, siempre generosa, creyó ver algo rescatable en él. Pensó que podía ayudarle a cambiar. Pero cuando ella se enamoró de Borja y decidió poner fin a aquella dinámica tóxica, Jacobo no lo soportó. Dijo que solo quería que se fueran juntos un fin de semana, como despedida. Pero en realidad la retuvo en el caserón durante días, sin que nadie lo supiera. «Ella quiso marcharse», dijo Duque. Él intentó impedírselo. Discutieron, forcejearon junto a la cornisa. Según su versión, Ana perdió el equilibrio, pero las pruebas forenses indican que fue golpeada con una piedra. Varias veces. Fue un asesinato. Carmen cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Alba se tapó la boca con una mano. Tomás, en cambio, miró al horizonte. No con ira, ni siquiera con tristeza. Con la expresión resignada de quien, al fin, ha obtenido la respuesta a una pregunta que lo ha consumido durante media vida. Cuando llegaron al muelle, Tomás se volvió a mirar el mar. Los jacintos seguían meciéndose suavemente, en un vaivén casi hipnótico. 22 años de silencio. Por fin, un cierre. No la paz absoluta porque el dolor no desaparece, pero sí una verdad.
una tumba, un nombre que podía ser pronunciado sin miedo a la incertidumbre. Esa noche, Tomás y Carmen se sentaron en el porche trasero de su casa, viendo cómo el sol desaparecía tras el horizonte. Carmen colocó entre ellos una pequeña fotografía enmarcada de Ana, un retrato informal en el que reía junto al mar, con el pelo revuelto por el viento y los ojos encendidos de vida. «Creo que por fin podemos avanzar», dijo Carmen, tomándole la mano, sin dejar de recordarla, pero recordándola como fue, brillante, compasiva, luminosa. Tomás apretó su mano, miró la foto y sonrió con dulzura. «Era como tú», le dijo, «esa fe terca en que todos podían ser buenos, y esa terquedad también». Carmen sonrió débilmente. Cuando se empeñaba en salvar a alguien, no había quien la parara. Permanecieron un rato en silencio. Por primera vez en años, ese silencio no era una cárcel, sino un bálsamo. El dolor ya no era un muro que los separaba, sino una herida compartida que los unía aún más. «A veces me duele pensar lo joven que era», susurró Tomás. «Lo inocente, creía que el amor podía cambiar a las personas. Y eso no es un error», dijo Carmen mirándolo con ternura. «El mundo necesita más gente que crea en la bondad. El error fue pensar que podía cambiarlo sola». Tomás asintió. La comprendía. Y por primera vez, sintió que podía mirar hacia adelante sin dejar de mirar atrás. Porque Ana estaba con ellos, en el aire salado, en el sonido del mar, en los recuerdos, en el amor que jamás se había desvanecido. Y cuando la noche cubrió Puerto Bruma con su manto sereno, Tomás alzó los ojos al cielo. Las estrellas brillaban con una claridad especial. Pensó en la foto de Ana, en aquel viejo álbum, en cómo una nota sobre un libro prestado desencadenó la búsqueda que había tardado 22 años en cerrarse. La historia de Ana había llegado a su fin, pero la historia de vivir después de la pérdida apenas comenzaba.